Y si te dijera que con pocos números del hemograma puedes descubrir si la médula está agotada, si falta hierro, si hay inflamación silenciosa o si los glóbulos rojos están luchando para sobrevivir? Unas pocas pistas y aún así una historia fisiológica completa. La mayoría mira la serie roja como una tabla fría. Tú, después de este módulo, la verás como un mapa biológico que revela qué está pasando dentro del cuerpo en tiempo real. No es un módulo para memorizar, es un módulo para entender, para leer entre líneas, para convertir datos en significado. Si quieres que el hemograma deje de ser un jeroglífico y se convierta en una herramienta que interpretas en minutos, estás en el lugar perfecto. Antes de interpretar una anemia, tienes que entender lo que estás midiendo. ¿Qué parámetros básicos conocemos de los eritrocitos? La hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno, la capacidad de transportar oxígeno es un indicador funcional. Hematocrito, porcentaje de volumen ocupado por eritrocitos, dependiente del plasma. Recuento de eritrocitos es el número de células, no la calidad. Nos permite diferenciar patrones. La hemoglobina te dice cuánto oxígeno llevas. El hematocrito, cuánto espacio ocupas. El recuento, cuántos soldados tienes. Antes de clasificar, entendamos qué medimos. Los índices eritrocitarios no son números sueltos, son morfología cuantificada. Los autoanalizadores los calculan automáticamente. El laboratorio nos informa rangos de normalidad. Por lo tanto, solo debemos interpretarlos. El volumen corpuscular medio es el volumen medio de un eritrocito. Se expresa en femtolitros. Se calcula a partir del hematocrito y el número de eritrocitos. El volumen corpuscular medio es igual al cociente entre hematocrito y recuento de eritrocitos. El rango normal oscila entre 80 y 100 femtolitros. Cuando está por debajo de 80 es microcítico y cuando está por encima de 100, macrocítico. El volumen corpuscular medio es el primer filtro para clasificar a las anemias. Si es bajo, se habla de microcitosis y pensaremos anemia ferropénica, talasemias. Si es normal, normocitosis. Lo tendremos en casos de hemorragias agudas, anemias hemolíticas, anemia de enfermedades crónicas, insuficiencia renal. Si es alto, macrocitosis. Pensaremos en déficit de vitamina B12, folato, alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismos o algunos fármacos como la hidrea, antirretrovirales o quimioterapia. El volumen corpuscular medio no diagnostica por sí solo, pero orienta el camino. Ante una microcitosis, pensar en hierro y hemoglobinopatías. Ante una macrocitosis, pensar en síntesis de ADN, alcohol, hígado. Y en casos de normocitosis, mirar reticulocitos, marcadores de hemólisis y función renal. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina por célula. Es un valor calculado, no es medido directamente. Se expresa en picogramos y lo normal está entre 27 y 33 picogramos. Se utiliza una fórmula para calcular. La hemoglobina corpuscular media es igual a la hemoglobina en gramos por decilitro dividido por el recuento de eritrocitos en millones por microlitros y multiplicados por 10. Es decir, que es la hemoglobina total repartida entre el número de glóbulos rojos. Es un
valor que complementa al volumen corpuscular medio. Cuando la hemoglobina corpuscular media es baja, se habla de hipocromía. Ocurre cuando los eritrocitos tienen menos hemoglobina de lo normal. Las causas son anemia ferropénica, talasemias, enfermedad crónica con microcitosis o trastornos en la síntesis de hemoglobina. Cuando la hemoglobina corpuscular media es normal, se habla de normocromía. La mayoría de anemias normocíticas suelen ser normocrómicas, como ocurre en la anemia por enfermedad crónica, en la hemorragia aguda, en la insuficiencia renal y en la aplasia medular. Cuando la concentración de hemoglobina corpuscular es alta, se habla de una hipercromía. La verdadera hipercromía es rara y estos valores altos suelen deberse a esferocitosis hereditarias, a hemólisis con deshidratación del eritrocito o bien a artefactos analíticos, como ocurre con las muestras de sangre con mucha lipemia, aglutinación fría o muestras mal conservadas. CHCM o concentración de hemoglobina corpuscular media. Valor normal entre 31 y 36 gramos decilitros. Indica la concentración de hemoglobina dentro del volumen de glóbulos rojos ya existentes. En otras palabras, mide cuán cargados de hemoglobina están los eritrocitos, independientemente de su tamaño. La diferencia clave con la hemoglobina corpuscular media es la siguiente. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina por eritrocito, mientras que la concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina en el volumen eritrocitario. Por lo tanto, no depende del tamaño del eritrocito. Por eso es muy útil para detectar alteraciones estructurales o artefactos. La morfología también se mide. RDW, amplitud de distribución eritrocitaria. Habla de variabilidad de tamaños. Normalmente los eritrocitos mantienen un tamaño muy parecido unos con otros, pero cuando este índice está muy alto, nos dice que hay anisocitosis, que hay eritrocitos de distintos tamaños. Este índice mide cuánta variedad hay en el tamaño de tus glóbulos rojos. Si todos son iguales, todo está en orden. Si hay mezcla, el RDW sube. Los analizadores lo calculan comparando la variabilidad del volumen con el volumen corpuscular medio y el resultado se expresa en porcentaje. El rango habitual oscila entre un 12 y un 15%. Pero debemos tener en cuenta que un RDW alto no solo habla de anemia, también se ha podido demostrar que en pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia con más mortalidad y más hospitalizaciones, y que en enfermedad coronaria se asocia a más infartos, ictus y muerte. Por lo tanto, un RDW elevado podría reflejar una inflamación crónica, un estrés oxidativo, malnutrición, disfunción de órganos, además de una anemia. Es decir, podría ser una especie de termómetro general del estado fisiológico del cuerpo. Pero cuidado, no es una bola de cristal. El RDW es útil, sí, es barato y está en todos los hemogramas y aporta información valiosa, pero no es diagnóstico. No sirve para etiquetar a una persona como enferma solo por tenerlo alto.
Además hay que tener en cuenta que varía según la edad, el sexo y el analizador utilizado. Es una pieza más del puzzle, no el puzzle entero. Los índices eritrocitarios deben interpretarse en conjunto, no por separado. Pasemos a la interpretación práctica del hemograma. No memorices listas, reconoce patrones. Ante anemias microcíticas, con volumen corpuscular medio-bajo, debemos pensar y estudiar para descartar ferropenia, enfermedad crónica, talasemias. Miraremos el RDW si está alto o si es normal. Cuando el volumen corpuscular medio es normal, tenemos anemias normocíticas. Podría tratarse de una hemorragia aguda, buscaremos una enfermedad crónica, insuficiencia renal o una hemólisis que recién comienza. Si el volumen corpuscular medio es alto, es una anemia macrocítica y aquí pensaremos, ¿hay un déficit de vitamina B12 y o de folato? ¿Hay consumo de alcohol, consumo de fármacos? ¿Se trata de un síndrome mielodisplásico? No memorices listas, reconoce patrones. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que indican cómo está funcionando tu médula ósea y cómo responde tu organismo a la producción de eritrocitos. Suelen representar entre 0,5 y 1,5% de los glóbulos rojos circulantes y aumentan o disminuyen según la causa de la anemia o el estado de la médula ósea. ¿Qué son exactamente los reticulocitos? Son eritrocitos inmaduros que aún contienen restos de RNA. Se producen en la médula ósea y pasan 1 o 2 días en sangre antes de madurar. Su presencia refleja la actividad eritropoyética, si la médula responde bien o no. El reticulocito es la voz de la médula. Los reticulocitos hablan de la capacidad medular. Pueden estar bajos y debemos pensar principalmente en anemia aplásica. O pueden estar altos y debemos pensar en anemia hemolítica, hemorragias agudas o crónicas y también el embarazo. Los eritrocitos no solo transportan oxígeno, transportan información clínica.